recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz, oh Jesús mío. Oh, mirad, pues hallaré. Bendiciones para todos, hermanos y hermanas. Nuevamente es un privilegio para nosotros venir aquí para compartir otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Es día martes 3 de octubre y, como siempre, donde quiera estén, les deseamos muchas bendiciones. Mi hermano Carmelo y Tony García me acompañan nuevamente. Hermano Carmelo, ¿cómo estás? Mucho gusto, hermano Tony. Sí, pastor. Aquí estamos, hermanos, agradecidos con el Señor por un día más que nos da y también una oportunidad más para seguir con estas lecciones tan importantes de escuela sabática que, hermanos, traen unos contenidos precisamente para este tiempo que estamos viviendo sobre todo lo que está pasando aquí, no solamente en el mundo, sino también en la iglesia, que, ¿verdad?, estaban pasando muchas cosas. Pero, hermanos, esperamos que estas lecciones también para ustedes, que nos están viendo, nos están escuchando, puedan ser de mucha bendición. Así es que dedito arriba y pues también lean la palabra de Dios, lean su Biblia, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Sí, hermanos, es un privilegio estar aquí ante ustedes nuevamente compartiendo estas lecciones de escuela sabática. Prepárate, hermano, con lápiz y papel para que también hagas anotaciones, investigues por tu propia cuenta en la Biblia, el espíritu de profecía, y así enriquezcas y fortalezcas tu espíritu. Bienvenido, que Dios te bendiga donde quiera que estés y a la hora que nos estés sintonizando. Vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio de hoy. Voy a pedir a mi hermano Tony que haga la oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Al invocar tu nombre santo, te pido perdón por mis faltas, mis pecados, por las de tu pueblo, porque te ofendemos, Señor, a cada instante. Aquí por mis hermanos que estamos aquí, Padre, ante estas cámaras grabando esta lección, que nos perdones y tu Santo Espíritu nos dirija para que estas lecciones puedan penetrar en el corazón, quedar grabadas en el tesoro de la mente de cada uno de los que están oyendo. Y, Padre, manifestar que somos hijos tuyos, que no de palabras, sino de hechos. Ayúdanos a hacer luces para aquellos que andan en las tinieblas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, lo suplicamos. Amén. Amén. Perfeccionando a los santos, así le puso el autor a la lección de hoy. Hermano Tony, ¿qué otorga Dios para ayudar a la iglesia y con qué propósito? Vamos a leer la respuesta aquí en lo que dice Efesios 4, versículos 8 y luego del 11 al 14. Y luego pasamos a Corintios, 1 Corintios 12, 18. Efesios 4, 8 dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y del 11 al 14 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos a Corintios ahora 12, 18. Primera de Corintios 12, 18 dice así. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y ninguno dice, o sea, ninguno es
que no sea necesario al cuerpo. Todos son necesarios al cuerpo, pero cada uno tiene su propia función. Así también Dios, por medio de su Santo Espíritu, una vez que ascendió al cielo, dice que dio dones. Y cada uno de estos dones es para edificación de su iglesia. Por eso, el don o dones que Dios te ha concedido a ti, querido hermano, querida hermanita, es tu deber ponerlos al servicio de Dios. Y el don que no tengas, si tiene otro, no lo envidies. Puedes pedirlo con humildad a Dios y Dios te lo puede dar, pero no lo envidies. Desempeña aquel o aquellos dones que Dios te ha dado para fortalecimiento y crecimiento de la iglesia. Y como te dije, si tú deseas otro don para ponerlo al servicio de Dios, ruégaselo, pídeselo a Dios, que si es su voluntad, te lo va a dar. Porque Él, mientras más le alabemos y más uso hagamos de los dones que Él nos ha dado, más se complace. Que Dios te ayude. Así que Dios, para ayudar a la iglesia, se ha constituido de hombres incluso escogidos por Él para que ministren al pueblo. Dentro de ellos están pues los apóstoles, antes también los profetas y también ahora ese don todavía sigue activo, el don de profecía, y los pastores. Aquel que haya sido llamado por el Señor para liderar una iglesia, para administrar una iglesia, y lo hace conforme a lo que el Señor le ha mandado, este viene a ser uno de los que está desarrollando el don de ministrar. ¿Qué nos dice el don de profecía hablando de esto, de los ministros? Bueno, aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 219 y 220, dice que al mandar a sus ministros, nuestro Salvador dio dones a los hombres, porque por su medio Él comunica al mundo las palabras de vida eterna. Tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento y la verdadera santidad. La obra de los siervos de Cristo no consiste simplemente en predicar la verdad, sino que también han de velar por las almas, como quienes han de dar cuenta a Dios. Deben reprender, corregir, exhortar con paciencia y doctrina. Todos los que han sido beneficiados por las labores del siervo de Dios deben, según su capacidad, unirse con él para trabajar por la salvación de las almas. Tal es la obra de todos los verdaderos creyentes, tanto los ministros como el pueblo. Deben tener siempre presente ese gran objeto, tratando cada uno de ocupar su puesto debido en la iglesia, trabajando todos juntos en orden, armonía y amor. Así es que ya los versículos que el hermano Tony leyó, ¿verdad?, nos pueden aclarar las cosas que para la perfección de la iglesia el Señor dio dones a los hombres y podemos ver que cada uno tiene la función diferente, pero no por eso estar en unidad, sino al contrario, ¿verdad? Eso es lo que hace una unidad, porque el Señor lo hace posible. Ahora, hermanos, aquí, ¿verdad?, dice que tal es el medio que Dios ha ordenado para la perfección de los santos en el conocimiento de la verdadera santidad. Si tú, hermano, has recibido un don, porque el Señor no deja a nadie sin un don. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, pero bueno, el Señor a mí no me dio ningún don. Pero hermano, muchas veces nosotros mismos no nos los podemos conocer o ver que lo tenemos, pero otras personas sí. Fíjense, a mí me gusta cuando algún predicador habla desde la plataforma y están bastantes personas o hermanos viendo, ¿verdad?, allí y escuchando. Dice el predicador,
hermanos, esto donde estamos nosotros es posible a hermanos que ustedes no ven como me están viendo a mí, pero hay hermanos que están detrás, por ejemplo, ¿verdad? Aún el más mínimo, como decimos en el cuerpo, todos los miembros son importantes, todos, aún el que es el más insignificante o el más indecoroso es al que vestimos mejor todavía. Entonces, ahí en la iglesia, ¿verdad? Las personas que muchas veces barren ahí la iglesia, ellos se consideran como que ellos no hacen gran cosa, pero hermanos, ahí estamos viendo que sin esa persona con ese don de barrer o esa persona de recibir a las personas con una amabilidad, con todo eso, ese es un don también, hermanos. Y nosotros a veces creemos que no hacemos, somos insignificantes porque no predicamos, porque no somos maestros de escuela, ¿verdad? De ahí de lección, o porque no somos cantantes también. Entonces, no, hermano. Aquí perfeccionando a los santos, el Señor le dio a cada uno un don. Así es que, hermanos, pues que Dios nos bendiga porque todos, tú y yo, somos importantes en la congregación de los santos, hermano. Pero ¿cuál es el propósito, hermano Tony, de los diversos dones en la iglesia? Sí, vamos a Mateo, lo que nos dice el capítulo 20, del 25 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el principio establecido por Dios del siervo de Dios, de aquel que quiere seguir los pasos del Señor Jesús. No se va a enaltecer, a engrandecer sobre los demás hermanos. Al contrario, va a servirle, va a ser humilde. Y las personas, al darse cuenta que aquel, por decir algo, es el pastor de la iglesia, y lo miras que anda arreglando esto, aquello, que anda ayudando a aquel, cuando te das cuenta, bueno, ¿y quién es aquel que andaba ayudando a aquel hermanito, aquella hermanita que no podía subir, o en fin? Era el pastor de la iglesia. ¡Wow! Mientras más tú sigues de cerca a Cristo, más humildad va a haber en ti, y eso va a engrandecer el nombre de Cristo. Que Dios nos ayude a ser humildes, hermanos. Amén. En Consejos para la Iglesia, página 298, dice: Dios otorga sus dones según le agrada. Concede un don a una persona y otro don a otra, pero todos son para el beneficio de todo el cuerpo. Está de acuerdo con el designio de Dios que unos sirvan en un ramo de trabajo y otros en otros ramos, sirviendo todos bajo el mismo espíritu. El reconocimiento de este plan será una salvaguardia contra la emulación, el orgullo, la envidia o el desprecio recíproco. Fortalecerá la unidad y el amor mutuo. Así que gócese en el don que Dios le ha dado. Amén. Gócese allí, y todos tenemos un don. Hermanos, démosle gloria al Señor en lo que podemos hacer para su obra, y hagámoslo perfectamente, eso que podemos hacer. Si lo que usted puede hacer es manejar las computadoras, los micrófonos, el equipo de sonido, hágalo perfectamente, porque usted es lo que le gusta hacer y Dios le ha dado esa habilidad para eso. Hágalo perfectamente. Si usted lo que le gusta hacer, y porque lo sabe hacer, porque Dios se lo dio, es el de predicar, hágalo correctamente. Y así el de diaconisa, el de diácono, el de anciano, todos los dones, todos los ministerios que tengamos, hagámoslos correctamente, sin envidia del uno al otro por lo que hace, sino para servir humildemente a Dios. Y así se cierra la declaración
ahora con testimonios para la iglesia tomo 6, hermano Carmelo. A ver, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 294. Dice que todo hijo de Dios debe tener un criterio santificado para considerar la causa en su conjunto y la relación de cada parte con las demás, para que ninguna se perjudique. El campo es vasto y hay una gran obra de reforma que ejecutar, no en uno o dos ramos, sino en todos. El trabajo médico misionero es parte de esta obra de reforma, pero nunca debería convertirse en la causa de separación de su campo de labor a los obreros del ministerio. La educación de los estudiantes de medicina no es completa si no se preparan para trabajar en conexión con la iglesia y el ministerio, y la utilidad de los que se están preparando para el ministerio sería mucho mayor si recibieran instrucción acerca del extenso e importante tema de la salud. Se necesita la influencia del Espíritu Santo para que la obra esté debidamente equilibrada y que pueda progresar sólidamente en todo ramo. Pero como leía al principio, hermanos, todo hijo de Dios debe tener un criterio santificado, precisamente para desarrollar y desempeñar cualquier don que el Señor te haya dado, o el que cualquiera, ¿verdad?, que tú veas que es una facilidad que hasta con gusto lo haces. Eso es lo principal, porque fíjense que aquí también habla del ministerio médico misionero, también que tanto se ha descuidado hoy en día. Hay mucha gente y muchos estudiantes que tratan más que todo de la predicación, de ser pastores. Pero hermanos, fíjense que la sierva del Señor dice que un pastor o una persona, ¿verdad?, que anhela ese pastorado, también debe de saber, de poder él anhelar lo de médico misionero también. Entonces, en aquel tiempo, pues era lo que se usaba. Hoy en día, pues hay las instituciones y todo eso, o agarra una cosa o agarra otra, pero qué bonito que la persona, tanto un pastor o un médico misionero, también tenga los dos dones, ¿verdad? Tanto el ministerio del pastorado como tenga de la salud. Porque en cualquier área puede ayudar, puede ser de mucha bendición. Así es que el campo es vasto. Hay muchas, como les dijo Jesús a los discípulos, ¿verdad? Las mías son muchas, pero los obreros son pocos. Esperemos que tú y yo podamos desarrollar ese don que el Señor nos ha dado, hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a orar entonces para que todo lo que Dios nos ha dado como don lo utilicemos para perfeccionar a los santos. Amado Dios y Padre, gracias porque usted ha pensado siempre en nosotros al conceder los dones de maestro, de profeta, de pastor y de otra índole que podamos tener. Muchas gracias porque todo el propósito es que la iglesia camine unida, que la iglesia se perfeccione cada día. Y ahora entonces le suplicamos que lo que tengamos nosotros de privilegio o de don dado por usted, lo canalicemos en esa dirección de la perfección del pueblo de Dios. Ayúdenos, Padre, porque esto es parte de la iglesia de Dios, el que ella tenga los dones activamente para perfeccionarla. Le pedimos que nos ayude a ser instrumentos para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro